Buenos días, mi nombre es Ana María García y vengo conjuntamente con mi compañera Lucrecia Galeano a hablar sobre gramática generativa transformacional y diagramación arbórea. Esta actividad es de la unidad curricular Lingüística General, impartida en la UPEL Maracay por el profesor Javier Osorio. Inicio yo hablando acerca de la gramática generativa transformacional. Es una teoría lingüística desarrollada por el lingüista estadounidense Noam Chomsky en la década de 1950. Tenemos como concepto que esta teoría propone que el lenguaje humano no es simplemente un conjunto de reglas memorizadas, sino que se basa en una facultad innata que nos permite generar y comprender oraciones infinitas a partir de un conjunto finito de reglas. Esto quiere decir que la gramática generativa transformacional es una teoría lingüística que busca explicar cómo los seres humanos generan y comprenden las estructuras lingüísticas. Es una teoría que propone que todos los seres humanos tienen una capacidad innata para el lenguaje, con una gramática universal preestablecida en su mente. Esta teoría fue revolucionaria al sugerir que la adquisición del lenguaje es casi automática basada en esta gramática innata. Las características de la gramática generativa transformacional. La capacidad innata postula que existe una gramática universal en nuestra mente que facilita el aprendizaje del lenguaje, la doble estructura. Las oraciones tienen una estructura profunda, significado y una estructura superficial, que es la forma, que se transforma mediante reglas gramaticales. Está también la traducción interlingüística. A pesar de las diferencias entre idiomas, la estructura mental subyacente es la misma, lo que permite la traducción. La terminología básica. En la terminología básica tenemos la estructura profunda, que es la base conceptual o semántica de una oración. Está la estructura superficial, que es la manifestación física o fonética de la estructura profunda, y las transformaciones, que son las reglas que convierten la estructura profunda en estructura superficial. La gramática generativa transformacional se diferencia de las gramáticas tradicionales en que no se centra en la descripción de las oraciones ya existentes, sino en explicar cómo los hablantes pueden generar nuevas oraciones gramaticales. Para ello, la teoría propone dos niveles de estructura, como lo mencioné en la terminología básica anteriormente. La estructura profunda representa el significado básico de la oración, independientemente del orden de las palabras. La estructura superficial representa la forma en que la oración se pronuncia o escribe, teniendo en cuenta el orden de las palabras y otros aspectos gramaticales. Las reglas transformacionales son las operaciones que permiten convertir la estructura profunda en la estructura superficial, y estas reglas pueden incluir operaciones como el movimiento, que es mover un constituyente de un lugar a otro de la oración, la inserción, que es insertar un nuevo constituyente en la oración, y el borrado, que es eliminar un constituyente de la oración. Para aclarar algo en un paréntesis con respecto al significado de lo que es constituyente. Constituyente se refiere a un elemento o conjunto de elementos dentro de una oración que cumple una función sintáctica específica y forman una unidad gramaticalmente coherente. La gramática generativa transformacional distingue dos tipos de constituyentes. Está el constituyente inmediato y está el constituyente dominante. Podemos entender entonces que constituyente inmediato son aquellos que se encuentran en un mismo nivel jerárquico
dentro de la estructura de la oración y no se contienen el uno al otro. Un ejemplo es en la oración el perro persigue al gato. El perro y al gato son constituyentes inmediatos del verbo persigue. En lo que tiene que ver con constituyentes dominantes son aquellos que abarcan a uno o más constituyentes inmediatos. Ponemos de ejemplo, con el ejemplo anterior, en la oración el sintagma nominal el perro es el constituyente dominante del sintagma verbal persigue al gato. Las reglas transformacionales de la gramática generativa transformacional operan sobre estos constituyentes para generar oraciones a partir de una estructura profunda que representa el significado básico. Estas reglas pueden mover, insertar, borrar constituyentes para obtener la estructura superficial, que es la forma en que la oración se pronuncia o escribe. Entonces, las constituyentes en la gramática generativa transformacional son unidades gramaticales que forman parte de la estructura de una oración y se ven afectadas por las reglas transformacionales para generar oraciones gramaticalmente correctas. La gramática generativa transformacional ha tenido una gran influencia en el desarrollo de la lingüística moderna y ha sido aplicada en una amplia gama de fenómenos lingüísticos, como la adquisición del lenguaje, la sintaxis y la semántica. Sin embargo, también ha sido criticada por algunos lingüistas que consideran que es demasiado abstracta y no tienen en cuenta suficientemente el uso real del lenguaje. A pesar de estas críticas, la gramática generativa transformacional sigue siendo una de las teorías lingüísticas más importantes e influyentes del siglo XX. Ha contribuido a nuestra comprensión de la naturaleza del lenguaje humano y ha abierto nuevas vías de investigación en el campo de la lingüística. Para finalizar, voy a hablar acerca del análisis de la oración inglesa. Desde la perspectiva de la gramática generativa transformacional, una oración en inglés se genera a partir de una estructura profunda semántica. Luego, a través de transformaciones, se convierte en una estructura superficial que corresponde a la oración que efectivamente decimos escribimos, por ejemplo, la oración The cat sat on the mat. Tiene una estructura profunda que contiene la información semántica de la acción y los participantes, y una estructura superficial que es la secuencia de palabras que expresamos. Este análisis ayuda a entender cómo las personas pueden crear y entender una cantidad infinita de oraciones a partir de un número finito de elementos lingüísticos, lo cual esto es fundamental en la teoría de Chomsky. Muchísimas gracias. Ahora voy a dar lugar a la intervención de la compañera Lucrecia Galeano. Mil gracias. Buenos días, mi nombre es Lucrecia Galeano, soy estudiante de la cátedra Lingüística General que preside el profesor Javier Osorio. Hoy voy a conversar con ustedes sobre lo que es la diagramación arbórea. Y primero que nada, vamos a definirle, decimos que diagramación arbórea es un sistema que pretende visualizar gráficamente, o digamos que hacer visible gráficamente, las características de un objeto o sistema, mostrando su raíz y sus distintos componentes. Digamos que esta herramienta de la diagramación arbórea no solamente se utiliza en la parte lingüística, hay otras ramas del saber que también lo utilizan, por ejemplo en el derecho. Ahora bien,
¿Por qué arbórea? Ella tiene una ramificación, ¿verdad? Tiene ramas. Entonces nos recuerda a un árbol y por eso ese nombre, por eso esa denominación de arbórea. Y en lingüística, esta herramienta se utiliza para estudiar lo que es la morfología y la sintaxis de las palabras, recordando, ¿verdad?, que morfología nos refiere lo que es el origen de las palabras. Y la sintaxis nos habla del orden en que van colocadas las palabras dentro de una oración. Ahora bien, podemos decir también que un diagrama arbóreo nos permite, ¿verdad?, visualizar la estructura de las oraciones para mostrar las relaciones entre sus partes, ¿verdad?, entre las partes que la constituyen. Me parece bueno recordar lo que es una oración, ¿verdad? Refrescar ese concepto. Decimos que una oración es la unidad mínima de información que se puede obtener y su característica, dentro de sus características está el hecho de que tiene un sentido completo y tiene sujeto y al menos, ¿verdad? Al menos no, sujeto y predicado, ¿verdad? Por supuesto, hay oraciones simples y hay oraciones más complejas. Recordamos que el sujeto, ¿verdad?, es quien realiza es de quien se habla en la oración, es quien realiza la acción del verbo, quien la ejecuta. Y por lo general el sujeto está constituido por un artículo, por un sustantivo. Se le conoce también como sintagma nominal. El predicado, ¿verdad?, es la acción realizada por el sujeto. Y allí en esa parte de la oración encontramos verbos, encontramos adverbios, encontramos preposiciones, adjetivos. Allí esto se le conoce como sintagma verbal. Ahora bien, es necesario saber que para nosotros realizar un diagrama arbóreo debemos conocer muy bien las partes de la oración, ¿verdad?, las categorías que se utilizan allí, como son los artículos, los sustantivos, los adjetivos, los adverbios, los verbos, las preposiciones, las conjunciones, los pronombres y las interjecciones. Vamos ahora para ver un ejemplo. Tenemos aquí, ¿verdad?, el ejemplo con una oración para realizar el análisis a través del esquema arbóreo. Tenemos la oración: la familia Pérez pinta su casa todos los años. Recordamos que es necesario saber todas las categorías, ¿verdad?, todas las partes que conforman una oración para poder hacer este esquema. Arriba en letra azul está, ¿verdad?, a qué pertenece cada palabra. Tenemos la como artículo, familia es un sustantivo común, Pérez es un sustantivo propio, el verbo es pinta, su es un adjetivo posesivo, casa es un sustantivo común, todos es un adjetivo indefinido, los es un artículo y años es un sustantivo. Ahora bien, en esta oración tenemos el sujeto, que es la familia Pérez, y el predicado es pinta su casa todos los años. Ya habíamos visto lo que era, o habíamos recordado lo que es sujeto y predicado. Bueno, comenzamos. Tenemos allí esa O que está en el centro, esta que está aquí, esta O, oración. Habíamos dicho que al sujeto se le llama sintagma nominal y al predicado sintagma verbal. Dentro del sintagma nominal que vemos allí tenemos, ¿verdad?, las ramificaciones que salen de allí tenemos un determinante, un nombre y un complemento del nombre. El determinante es el artículo la, el nombre o sustantivo, ¿verdad?, es el sustantivo común, familia, y el complemento del nombre es el sustantivo propio, Pérez. Ahí tenemos la primera rama, ¿verdad?, de este análisis. Vamos ahora con el sintagma verbal.
aquí tenemos, dentro de lo que es el sintagma verbal, por acá está el verbo, que es el núcleo de ese sintagma. Y luego tenemos dos sintagmas más. Tenemos un sintagma adjetival. Adjetival porque aquí tenemos un adjetivo. Un adjetivo posesivo que es la palabra su. Y el nombre, aquí está, el nombre, que es un sustantivo común llamado casa. Estas dos, ¿verdad? Por este lado son las ramas de el sintagma verbal. Tenemos una tercera rama que es un sintagma nominal. Y nos encontramos aquí con un adjetivo indefinido, ¿verdad? Que es la palabra todos. Un determinante que es el artículo los. Y un verbo, un nombre, es un nombre, que es el sustantivo común años. En este caso, es un sintagma nominal porque digamos que el núcleo ahí es la palabra años. Todo es adjetivo, pero es un adjetivo indefinido, o sea, no nos da una característica específica, no es específico. Entonces, es un sintagma nominal. Entonces, tenemos, pues, por acá ya analizada nuestra oración utilizando el esquema arbóreo. Voy a tratar de moverme para ponerme frente a la cámara. Entonces, esto es todo en cuanto a lo que es el sistema o diagrama arbóreo para analizar las oraciones. Muchísimas gracias por su atención.